Ambos, hombres de gran prestigio dentro del mundo del comercio y hombres de reconocido talante liberal, afrontarían a menudo los sempiternos tópicos provincianos en una Granada que asiste, silenciosa, al nacimiento del siglo XX. La Granada de Luis Rosales oye la sierra y el rumor del mar. Se ensancha majestuosa en los días grandes del Corpus como una flor blanca, inenarrable, y se adentra también en los interiores cotidianos. Los de la casa de la calle Angulo con sus 23 habitaciones. Aquella casa de la infancia que ardió durante los años en que los hermanos la habitaron con sus juegos al amparo de Pepona, la muy vieja y honrosísima criada. Hasta que al fin la casa grande, la casa de la infancia, fue cayéndose. La casa de hora única, con su cielo y su juego indivisibles, se fue cayendo, al fin, sobre nosotros, con la muerte de Pepa. Claro, la infancia no es solo que influye en la obra de Luis Rosales, en la obra poética y en toda su obra. Influye en la obra y en la vida de cualquier ser humano. Esto es el ABC del psicoanálisis. Yo estoy seguro de que la infancia de Luis, cuyo tejido en general desconozco, debió influir de una manera sigilosa, no visible, en toda su obra. Pero para circunscribirnos a la poesía, yo creo que está muy presente en dos de sus libros de poesía. En El contenido del corazón, de una manera lírica, de una manera muy cordial, muy honda, y en La carta entera, en su parte más trágica. Creo que es en esos dos libros en donde la infancia de Luis Rosales se hace más presente. El inicio de la década de los 20 encuentra a Luis Rosales cursando sus estudios de bachillerato en el Colegio de los Padres Escolapios. Un Luis Rosales que siente, lo confesará luego, desdén por aquellos de sus compañeros que escriben, por entonces, versos. El Café Alameda y el Café Imperial de la ciudad de Granada van a contemplar, en los finales de la década de los 20, el inicio de una tertulia. La de unos jóvenes que se autoproclaman discípulos de Federico García Lorca. Son, entre otros, Luis Rosales, Luis Jiménez Pérez y Manuel López Banús. Juntos y con la inestimable ayuda de Joaquín Amigo, son los responsables de una magnífica revista literaria de la época, El Gallo. Durante 1932, la capital de la República acoge en su seno a 3 generaciones de escritores. Son los ya encanecidos maestros del 98, los autores de la llamada generación de 1927 y los muchachos de lo que más tarde se denominará generación de 1936. El surrealismo, recién llegado de Francia, cruza los Pirineos y se instala en España. Mientras los vanguardistas se despiden de un mundo que empieza a ser ya rancio y viajan a una ciudad estruendosamente joven, Nueva York. Por esas fechas, un joven granadino de 22 años, con lentes y chaqueta cruzada, se apea del Expreso del Sur. Llega a Madrid llevando en el bolsillo el resguardo de su matrícula en la Facultad de Filosofía y Letras. Su nombre, Luis Rosales Camacho. En aquella mañana de comienzos de otoño, yo seguía siendo un granadino que acababa de llegar a Madrid y estaba todavía con el pelo de la dehesa, por lo cual, siempre que paseaba, vivía de una manera simultánea, es decir, asombrada, ya que cualquier rincón me parecía un reloj de cuco, es decir, me parecía un rincón donde de cuando en cuando podía ocurrir algo increíble. Así, vi un gorrión que traspasaba las paredes volando y una silla en la acera que acababa de asistir a una boda y no había regresado a casa todavía, o una mujer que se acercaba a mí para decirme que la siguiera, ya que tenía mi vida, no sé por qué razón, entre sus manos. Todo imprevisible y natural. La juventud está esperando siempre una llamada
que nadie le va a hacer. El para nuestro país prebélico año de 1935 es un espejo agrietado. En uno de sus bordes se agitan convulsamente la guerra de Etiopía y el racismo nazi. Una jovencísima Estrellita Castro se asoma a las pantallas de cine de la mano de Luis Artola con Rosario la Cortijera. Por entonces, un chileno, Pablo Neruda, lanza al aire enrarecido del mundo un manifiesto, el de la poesía impura. Federico García Lorca introduce a Luis Rosales en la sociedad literaria madrileña. Le facilitará cartas de presentación que le llevarán a Jorge Guillén y poco después a Pedro Salinas. Su condición de católico confeso atraerá igualmente a José Bergamín, director de la revista Cruz y Raya. Bajo su patrocinio, en las ediciones del Árbol, aparecerá ese año, desentendiéndose de las imposiciones de la moda, su primer libro de versos, Abril. Cuando aparece Abril en 1935 se producen dos acontecimientos que van a avanzar a las posiciones que se van a tomar con respecto a la guerra de España o en la guerra de España. El problema en torno a Dios de Zubiri y el manifiesto de la poesía impura de Pablo Neruda. Lo que sí parece que Abril ya anticipa un cambio que es también secundado por otra serie de actitudes poéticas, como puede ser el Miguel Hernandiano Caballero, Claro Caballero de Rocío, como puede ser La voz a ti de vida, que es un verso precisamente de Garcilaso, etcétera, hacia precisamente eso, hacia el garcilasismo. Es decir, se está pasando del periodo que podemos llamar del reinado Góngora al periodo consiguiente o posterior, que va a ser ya un periodo plenamente garcilasista. La poesía de Luis Rosales en este tiempo es una poesía ya madura, que domina plenamente la forma, hasta el punto de que sus más que maestros, amigos y compañeros, Federico García Lorca y Pablo Neruda, ya lo distinguen como el gran poeta que va a ser a continuación. Desde los inicios de 1936, sobre todo desde la primavera, helada y glacial, Madrid dispone sus calles para la más triste de las escenas, la guerra. Se suceden asesinatos, atentados y huelgas. Numerosos intelectuales se agrupan en el Ateneo madrileño en defensa de una rara arma de combate, la cultura. Un manifiesto, redactado por José Bergamín en defensa de la amenazada libertad de expresión, es firmado, entre otros, por Federico García Lorca. 1936, año de inundaciones catastróficas en todo el mundo, va a traer, sin embargo, para España, ríos de sangre. Luis Rosales parte desde Madrid hacia Granada el día 12 de julio. Luis marcha en un viejo tren junto a su madre hacia el lugar más desolado de su corazón, la guerra civil. Un hecho capital va a manchar de sangre a la mañana siguiente las páginas de todos los periódicos. El asesinato del diputado Calvo Sotelo. La casa de Miguel Rosales Vallecillo fue a menudo, en aquellos días iniciales de la guerra, refugio de militantes republicanos. Tanto Miguel Rosales como su hijo Luis antepusieron el valor de las vidas humanas al fragor descabellado de las banderías. Merodearon así junto a su propia sentencia de muerte. Yo soy biógrafo de profesión, es lo que hago, y sé que es muy difícil reconstruir el pasado. Es muy difícil porque faltan documentos,
falta información. Pero yo hablé mucho con Luis Rosales y hablé con cientos de personas en Granada acerca de los Rosales y de su actuación. Y yo estoy convencido de que los Rosales hicieron todo lo posible por salvar a gente de izquierdas. Claro, pasó lo mismo en la otra zona. Una guerra civil es una cosa espantosa, pero siempre la amistad está allí. Unos mueren, desde luego, muchos mueren, pero siempre hay un intento de salvar a los amigos. Y esto fue el caso de los Rosales. Los nombres están allí, sabemos los nombres de los republicanos que encontraron cobijo en la casa de la familia Rosales. García Lorca fue uno de ellos. En las primeras horas de la tarde del domingo 16 de agosto, alguien a quien la historia de la maldad conoce como Ramón Ruiz Alonso apresará a Federico García Lorca. Lorca, en la huerta de San Vicente, se encuentra amenazado y lleno de temor, porque es un hombre que teme mucho la muerte y la violencia. Llama a Luis Rosales y le dice: Luis, estoy aquí en peligro, me han amenazado, haz algo. Y Rosales va a la huerta, hay un consejo de familia y deciden entre todos que lo mejor será que Federico se vaya a casa de los Rosales. Y efectivamente, eso es lo que se hace. Federico probablemente piensa que está seguro, el mismo Rosales piensa que no pasará nada, pero pasa algo terrible, y este algo es que hay enemigos de Lorca en Granada, que no son precisamente de la Falange, que son más bien de la CEDA, del partido de Gil Robles, del partido de los católicos burgueses, y esta gente odia a Federico. Y estando fuera los Rosales, los hombres van a casa de los Rosales con una orden de detención del gobernador civil, el comandante Valdés, y estando fuera los hombres detienen a Lorca y se lo llevan al gobierno civil. Pepiniqui, el hermano de Luis Rosales, fue a hablar directamente con el comandante Valdés. Y el comandante Valdés le echó las patas, los pies por alto. Mira, no me vengas con más, yo hablas más, que tú lo que tienes que estar en el frente y no aquí. Pensarás que esto está... pero tú ten en cuenta que esto va a tener, si ocurre algo a Federico, esto va a tener resonancias negativas en el movimiento nacional, que te prevengo. Claro, el otro recogió velas. Y entonces, curándose en salud, pues creo que cometió un error. Llamó a Sevilla. En el momento aprovechó precisamente que no había conexión. Y cuando estando con Pepiniqui delante, dieron la conexión con Sevilla. Y habló con Queipo del Llano. Y le planteó la papeleta. Y Queipo del Llano dice: ¿cómo eso? O sea, nada. ¿Cómo se llevaba entonces? La consigna, que era la consigna que había entre los falangistas y los del movimiento. Café, mucho café, que camarada, falange, viva falange española, café, mucho café. Y se lo cargaron. Nadie pudo salvar a García Lorca. Habrían podido salvarlo si, por ejemplo, el arzobispo de Granada se hubiera enterado, y no sabemos si se enteró, habría podido salvarlo. Otros habrían podido salvarlo, pero la verdad es que había contra Federico García Lorca en Granada un odio feroz por su homosexualidad, por su identificación con el Frente Popular, por su fama mundial. Bueno, no era mundial del todo, pero empezaba su fama mundial. Había mucha envidia. Se juntaron en la muerte de Lorca muchas circunstancias, pero yo estoy convencido de que Luis Rosales hizo todo lo que él humanamente pudo hacer y no pudo salvarlo. Su protesta, tan enérgica como formidablemente inútil, tendrá como resultado su expulsión momentánea de las filas falangistas y una fuerte multa. El diario republicano El Sol
certificará en Madrid el día 2 de octubre de 1936 lo siguiente: Luis Rosales estuvo a punto de ser fusilado. En medio de aquel marasmo de odios que fue 1937, colabora junto a Dionisio Ridruejo, Gonzalo Torrente Ballester, Pedro Laín Entralgo y Luis Felipe Vivanco en la revista falangista Jerarquía. Lo hará angustiado por los muertos que se derrumban a su alrededor y expresando su esperanza en una España católica. En Jerarquía aparecerá su único poema del momento de guerra, La voz de los muertos. Le conocí entonces y debo decir, algunos no lo saben, que vino a parar allí. Las razones también son largas de explicar, pero el hecho es que vino a parar allí. Yo no nos conocíamos anteriormente en cierto modo, por apartarse de Granada después del fusilamiento de su entrañable amigo Federico García Lorca. Ustedes lo saben, estaba en su casa, etcétera, etcétera. No voy a insistir en esto. Pero para él fue un trauma el hecho de que de su casa hubiese sacado a Federico para asesinarle poco tiempo después, que no podía soportar la vida de Granada. Él vino íntima y fundamentalmente por esto. Y con esa emoción le oímos ese poema, como digo, inolvidable, a los muertos en la Guerra de España. Calla, tienes que oírla. Es la voz de los muertos, polvo en el aire, polvo donde se aventa España. Abre a la luz los ojos que nunca amanecieron y las islas recuerdan que las unió la espuma y los mortales oyen. Ya la tierra no existe, la tierra que reposa como un niño en las aguas, la tierra expedientada que mantiene en el aire la duración del ser frente a la muerte clara. España no es un pueblo, es una comunidad rota. Es una extensa soledad. A aquella generación que está resuelta a escribir desde fuera del odio, le caracteriza el hecho de haber sido, tras la guerra civil, arrojados a la cárcel, al exilio, fuera de sus cátedras, fuera de la vida misma. Otros se refugian dentro de sí mismos, dentro de su vida privada, con la dolorida conciencia de saber que en la vida pública no se puede vivir. Es la generación partida entre unos los que estuvimos en uno de los dos lados de los contendientes y otros los que estuvieron en el otro. No quiero decir al contrario, en el otro. Digo esto porque el hecho del 18 de julio nos separó, pero las vicisitudes de la vida de España y nuestro propio talante personal ante la historia de España que se iba produciendo después de la guerra nos unió afectivamente y a veces en trato amistoso. Es decir, tanto Luis como yo, o como Dionisio Ridruejo, o como Antonio Tobar, y podía ir citando unos cuantos más, pues después de la guerra sentimos esa fracción, que al otro lado habían quedado hombres, qué sé yo, pues pongamos uno paradigmático, Miguel Hernández, pongo por caso, de esa generación. Entonces hablemos de las dos, dividida, tajada por el hecho violento de la guerra y luego no recompuesta en cuanto, porque no, ya como tal generación no podía funcionar, pero sí en cuanto a estimación mutua y personal años y años después. La casa de Luis Rosales tuvo siempre encendida la vela del diálogo. Su casa, Altamirano 34, fue uno de los hogares más vivos de la vida poética madrileña. Numerosos jóvenes contaron con los atinados consejos de quien ya antes de la guerra había sido saludado por muchos como un maestro.
Un maestro que en medio de aquella desoladora música que fue la posguerra, oía, a menudo, con verdadera pasión, otra música también desolada: el tango. Comienza Luis, con el inicio de la década de los 40, a acudir puntualmente a la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Durante 10 años convivirá allí misteriosamente con la voz de los poetas muertos. Luis Rosales es ya, también, un erudito. Habla de la libertad y su práctica. Fruto de estas investigaciones será uno de sus más hermosos libros. Verá la luz en 1960 con prólogo de Ramón Menéndez Pidal. Su título, Cervantes y la libertad. Yo recuerdo que cuando lo conocí mantenía con él constantes discusiones, incluso peleas polémicas sobre la palabra libertad. Tantos Luis Rosales como Sartre querían convencerme en pleno franquismo de que el ser humano es libre, es radicalmente libre. Y yo me rebelaba contra eso, y él se rebelaba contra mi rebelión. Hasta que finalmente encontramos una síntesis. La síntesis era una definición de la libertad, creo recordar que de Marcel, aunque no estoy seguro, que dice que la libertad es la capacidad que tenemos, la facultad que tenemos todos los seres humanos para elegir entre varias una servidumbre. Allí nos pusimos de acuerdo. Eso era la libertad para, creo que Marcel, para mí y para Rosales. Y creo que Luis Rosales dedicó su vida y su obra a, es decir, eligió libremente dedicar su vida y su obra a la servidumbre maravillosa de vivir con esa otra maravilla que es el idioma español. ...1949 asoma, y con él Silvana Mangano y Arroz Amargo. El comunismo sufre descomunión en la voz de Pío XII y la OTAN obtiene ese año su partida de nacimiento. Un neurótico genial, Juan Ramón Jiménez, publica su Animal de fondo. Y don Antonio Buero Vallejo, en octubre, en el Teatro Español, estrena Historia de una escalera. Por otra escalera, la de una casa, Altamirano 34, cruzan los vivos y los muertos. Lo harán dentro de las páginas de un libro, La Casa Encendida. Con él obtendrá Luis Rosales el Premio Nacional de Poesía. Las ilustraciones son de José Caballero. Más juntos que una lágrima, ocupan las habitaciones de aquella casa maga Juan Panero, Gerardo, el hermano aquel que quería ser Domingo cuando fuese mayor, y una mujer, María Fouz, la que luego sería su esposa, llegaba del fondo más neblinoso de una región siempre encantada, Galicia. Me sacó a bailar. La única que estaba desparejada éramos Luis Felipe, Luis y yo, los tres. Los demás iban todos emparejados, ¿no? Entonces me sacó a bailar, me sacó del centro del baile, me llevó en la esquina y en toda la noche, o sea, claro, yo digo, nos perdimos. No nos fuimos a ningún sitio, pero como era muy grande, hicimos a la mano, ¿no? Pero en aquel momento no había, la vida no es lo que ahora, ¿no? Sino que seguíamos bailando, los dos, pues acaramelados y contentos, y yo creo que en el fondo ese día fue el día que nos enamoramos más, ¿sí? Y vi la barca sola con los remos moviéndose en el agua y miré a la mujer. Vi que tenía un sombrero de colegiala con las cintas primaverales un poco ajadas ya, con las cintas que azuleaban aquietándose húmedas sobre un cuello tranquilo de memoria llorando. No me sintió llegar.
no me miró al llegar. Seguía sentada, con la cabeza también sentada, inútil, con la cabeza cayéndole también huérfanamente sobre los hombros. O sea, salíamos muchísimo juntos, con muchísimos amigos siempre, y una vida muy bonita, pero con amigos. Y ni yo pensaba en casarme, ni él, yo creo, ¿no? Y un día, pues de pronto empezó a escribir La casa encendida, y pone: María, la casa encendida es para ti. La leyó en la Biblioteca Nacional, estaba Dama, sobre mucha gente, creo. Todo el mundo pensó que aquello era una declaración. De lo que sí se puede hablar, sin temor a equivocarse demasiado, es de que, primero, La casa encendida es un gran libro de poesía. Segundo, es un libro que significó una sorpresa. Tercero, esa sorpresa fue una sorpresa dilatada que influyó en muchos poetas posteriores. Y cuarto, yo creo que ese es, de toda la poesía, digamos, que tiene deuda con el surrealismo, escrita en español, ese libro junto con Poeta en Nueva York, de García Lorca, yo creo que son los dos libros más hondos, más sobrecogedores de los libros deudores del surrealismo. Es un libro, de todos los de Luis Rosales, el que más celebración crítica ha venido obteniendo a lo largo de estos últimos años. Es 1951, el año en que la madrileña ciudad de Alcalá de Henares asiste al matrimonio de María Fouz y Luis Rosales. 1951 verá también la aparición de un libro suyo al que presiden la intimidad y la metáfora. Rimas. Como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir, y las contase y las volviese a contar para evitar errores, hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Un verano a principios de la década de los 60 en Cercedilla, un pueblo de la sierra madrileña. A Luis y María Fouz le sale al paso una cancela con una misteriosa inscripción: Gure Cabi. Y se llamaba Gurekabi. Y no nos gustaba. Preguntamos qué significaba. Y nos dijeron: nuestro hogar. Y dijimos: pues nos encanta nuestro hogar. Y hemos ido pues mucho, todos los fines de semana, en Navidades incluso, fin de año, y siempre que hemos podido. Y luego, pues, no sé, como viajábamos, si veíamos una cosa bonita, la comprábamos, la llevábamos a Cercedilla. Es una casa muy vivida. Plantarán allí uno de sus hogares, el más entrañable. En el silencio de aquella casa, escribirá Luis Rosales su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, hecho que tendrá lugar el 19 de abril de 1964. Yo elegí la academia como escudo protector. Yo era, y sigo siendo, un indefendido. Necesitaba una titularidad.
Pensé, ha sido una de mis grandes equivocaciones, que yo no debía ser catedrático, porque entonces había una persona en el poder que se llamaba Francisco Franco, y yo cometí la estupidez de decir que yo no sería catedrático mientras estuviese Francisco Franco en el poder. Pero no solamente lo dije, sino que lo hice. Una de tantas equivocaciones graves que he tenido en la vida. Pero tenía que tener una titularidad, y para tenerla escogí la academia. En 1947, Luis Rosales había sucedido a Pedro Laín Entralgo en la dirección de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, cargo del que va a dimitir en 1963. Un artículo de Ramón de Garciasol sobre el asesinato de Federico García Lorca encolerizó a las autoridades franquistas. Luis Rosales, silenciosamente, apoyándose en toda la fuerza de su dignidad, dimitió de su cargo. Quien hace años había escrito páginas sobre Cervantes y sobre la libertad, gana entonces su pan en selecciones de Reader Digest. Trabajará en la dirección de un diccionario enciclopédico. Su equipo lo formarán un curioso grupo de personajes. Un comunista recién salido de la cárcel, 2 anarquistas y Francisca Aguirre, la hija de un pintor republicano, Lorenzo Aguirre, a quien el franquismo dio garrote vil en 1942. Bueno, fue un equipo que trabajó bien. Trabajamos muy conjuntados y aunque éramos todos con ideologías muy distintas, yo era la hija de un republicano, pero todos trabajábamos bien. Rosales además generaba una actitud de fraternidad entre toda la gente del equipo, nunca primaba a nadie, a todo el mundo le daba su carta de naturaleza. Luis Rosales, que ya en la década de los 50 había iniciado sus esfuerzos para una pronta restauración de la monarquía, ve con evidentes buenos ojos cómo el 22 de noviembre de 1975 el príncipe Juan Carlos jura como rey de su patria. Observa, jubiloso, cómo don Juan Carlos acepta unir su suerte personal a la de un pueblo consciente de sus derechos y de su historia. ...1978 va a suponer pasos de gigante para un país que camina con paso firme hacia su bien ganada libertad. El pueblo español aprueba en referéndum el 6 de diciembre su segunda constitución democrática del siglo. En las dependencias de la Dirección General del Libro se congrega a José Manuel Caballero Bonal, Rosa Chafel y José Luis Cano. Son ellos quienes sitúan con su opinión al frente de una revista, Nueva Estafeta, a uno de sus maestros, Luis Rosales. Y Nueva Estafeta, en su momento, mientras vivió, yo creo que fue la mejor revista literaria de España. ¿Por qué la mejor? Porque tenía colaboradores muy prestigiosos y en gran cantidad en cada número. Porque tenía un talante liberal único en la historia reciente de las revistas literarias. Allí se comentaban libros de todas las editoriales sin ningún privilegio para ninguna. Porque incluyó en las páginas de una revista literaria obras de arte maestras. Porque fue, creo, la única revista en España que publicaba en todos sus números textos en catalán, textos en gallego, textos en euskera, además de en castellano. Fue una revista extraordinaria y nunca hemos sabido por qué fue cerrada por el Ministerio. Nunca se dio una causa, posiblemente no la hay y por eso no se dio nunca, una causa verosímil, y ni siquiera se dio nunca un pretexto satisfactorio. Nunca supimos por qué el Ministerio cerró una revista que era extraordinaria, dirigida por un hombre extraordinario. Ese mismo año aparecerá su estudio La poesía de Neruda,
quien años antes, en el número de homenaje que la revista Cuadernos Hispanoamericanos dedicará al poeta granadino, enviaría de su puño y letra el siguiente texto. ¿Qué decir de Luis Rosales, a quien yo conocí naranjo recién florido en aquellos años 30 y que ahora es grave poeta, exacto definidor, señor del idioma? Ahora lo tenemos lleno de frutos, exigente y fecundo. Atravesó este mortal antipolítico el momento desgarrador en Andalucía y se ha recuperado en silencio y en palabra. Salud, buen compañero. En octubre de 1982 se hace pública en la prensa la concesión del Premio de Literatura Miguel de Cervantes al poeta Luis Rosales. El ya denominado por muchos Nobel de las Letras Españolas recae así en uno de los poetas más grandes, más sosegadamente impetuosos del idioma español. El día 23 de abril del año siguiente, en Alcalá de Henares, recibirá dicho galardón de manos del rey Juan Carlos. Yo por aquellos tiempos estaba esperando otra cosa. Yo estaba esperando el premio Nobel para Luis Rosales. ¿Por qué? Pues porque después de la generación del 27 ha sido el poeta más importante de España. Incluso con respecto a la generación del 27, pues hay muy pocos poetas que puedan echarle, como los andaluces decimos, la pata a Luis Rosales. Y yo creo que él se fue de esta vida con esa pena y todos sus amigos nos quedamos también con esa tristeza de no verlo en posesión del premio más importante que se le puede conceder a un escritor, pero realmente el premio más valioso de Luis Rosales y a Luis Rosales es su gran poesía. Con la publicación en 1984 de Oigo el silencio universal del miedo, tercer episodio de su libro La carta entera, el horror va a saltar bruscamente sobre las páginas de los periódicos. El martes 7 de agosto, la página 16 del diario El País publica lo siguiente. A Luis Rosales, académico y poeta de 74 años, le sobrevino una trombosis en su residencia de Cercedilla y se halla internado en la clínica Puerta de Hierro de Madrid. Luis Rosales había perdido uno de sus grandes dones, el de hablar. Luis Rosales se recuperará en soledad y silencio. Aquel lugar que eligió hace ya tanto su corazón obrará el milagro. En su club de mayores, en el Florida, aquel señor del idioma conversará con esos otros señores del idioma, las gentes del pueblo. El ayuntamiento de la bella localidad madrileña dedicará, homenajeándole al más ilustre de sus vecinos, un mirador posada. Desde él contemplará Luis la extensión entera de sus años, las luces de Madrid, las cumbres del Guadarrama. El sábado 24 de octubre de 1992, a las 7 de la mañana, una trombosis acabará con la vida de Luis Rosales. En la mañana del día 25 de octubre, un cielo despejado contempla la lenta comitiva que en un número aproximado de 100 personas acompaña al féretro del poeta granadino. El cementerio de Cercedilla, con su fondo sereno de montañas y de árboles, será el lugar donde reposen los restos de Luis Rosales Camacho. Su poesía sigue, desde aquel recodo de la tierra, hablándonos, girando interminablemente como los astros.